Capítulo 5. Aquella noche fue la más espantosa en Galasad. Cuando amaneció el día fatídico, la tribu contaba con 42 varones. Al llegar la noche, y una vez que las mujeres hubieran transportado a la aldea los muertos en el combate, solo quedaban 15. De ellos, 7 eran muy viejos. No había en el poblado una mujer que no llorase la pérdida de un padre, o de un esposo, o de un hermano, o de un hijo. La tormenta duró 2 días enteros. Al tercero, enterramos a nuestros muertos en el promontorio que había al sur de la isla, y quemamos los cuerpos de los aloitianos que habían caído en la playa. Durante muchos días el pueblo permaneció quieto. La gente salía de sus cabañas para buscar comida y regresaba para ingerirla en silencio. Algunos opinaban que lo mejor era tomar nuestras canoas y trasladarnos a la isla de Santa Catalina, que queda a considerable distancia al este de la nuestra. Otros afirmaban que allí escaseaba el agua. Al final hicimos una reunión y como resultado de la misma se decidió permanecer en Galasad. En aquel consejo se nombró también un nuevo jefe que sustituyera a mi padre. Se llamaba Kinki. Era muy viejo, pero en su juventud había sido un excelente cazador y siempre una buena persona. La noche en que lo elegimos como jefe nos reunió a todos y dijo: la mayoría de nuestros hombres han desaparecido. Las mujeres, de quienes nunca solicitamos otra cosa que guisar y tejer, deben ocupar ahora el puesto de los hombres. Sé que habrá quienes protesten por ello y que habrá algunos holgazanes. Estos serán castigados, porque sin la ayuda de todos nuestra tribu morirá. Kinki repartió el trabajo entre cada uno de los miembros de la comunidad. A Ulape y a mí nos encomendó la tarea de recolectar abalones. Estos moluscos crecen en abundancia en las rocas de los arrecifes. Salíamos a por ellos cuando la marea estaba baja. Llenábamos los cestos y los transportábamos a la meseta central. Los abríamos, extraíamos su carne de color rojo oscuro y lo poníamos sobre piedras llanas para que se secaran al sol. Ramo debía proteger los moluscos de las gaviotas y especialmente de los perros salvajes. Docenas de nuestros perros que abandonaron el pueblo al morir sus dueños iban ahora en manada con otros ejemplares que nunca habían conocido amo, merodeando por toda la isla. Pronto resultaron ser unos y otros igualmente feroces, y si se acercaban a la aldea era tan solo en busca de comida. Cada jornada, al caer la tarde, Ulape y yo ayudábamos a Ramo a colocar los abalones en grandes cestos, dejándolos después a salvo en el poblado. Otras mujeres arrancaban una especie de manzanas de color escarlata que crecen en los cactus y que se llaman tunas. No se descuidaba tampoco la pesca, y muchos eran también los pájaros que se capturaban con redes. En realidad, las mujeres trabajaban con tanto ahínco que la alimentación era ahora mejor que cuando eran los hombres los que cazaban. La vida en el poblado debería haber sido pacífica, tranquila, pero no era así. Los hombres opinaban que las mujeres se encargaban de unas tareas que les correspondían por la ley de la tribu.
y se quejaban de que, una vez convertidas en cazadoras, las mujeres lo respetaban menos. Hubo muchos comentarios y dificultades en torno al tema, hasta que Kim Ki decretó que el trabajo debería a dividirse de nuevo, o sea, que los hombres cazarían y las mujeres se ocuparían de conseguir lo necesario para comer, puesto que ya disponíamos de suficientes víveres para pasar el invierno. No era cuestión primordial la de saber quién saldría de casa. De todas maneras, no fue por eso por lo que el otoño y el invierno resultaron intranquilos y tristes en Galasta. Los muertos de la caleta del Coral estaban aún con nosotros, por dondequiera que anduviésemos en la isla, en el mar, cuando pescábamos o cuando comíamos, y aun al sentarnos juntos al fuego por la noche, nuestros difuntos nos rodeaban. Todos teníamos a alguien por quien llorar. Me acordaba de mi padre, tan alto y fuerte, tan bueno. Hacía ya algunos años que mi madre faltaba, y desde entonces Ulape y yo habíamos intentado hacer el trabajo de ella. Ulape mejor que yo por ser mayor. Ahora, también mi padre se había ido de este mundo, y no era fácil cuidar de Ramo, que siempre estaba metido en algún lío. Lo mismo que nos ocurría a mis hermanos y a mí pasaba en otros hogares de Galasad, aunque más que las cargas y trabajos que recaían sobre todos en las nuevas circunstancias, nos angustiaba la memoria de quienes ya no volverían nunca a nuestro lado. Una vez almacenados los alimentos precisos para el invierno, y ahora cada cabaña estaba repleta de todo lo necesario. Aún teníamos más tiempo para pensar en nuestros muertos. Al cabo, una especie de estupor general se extendió por el poblado. La gente permanecía horas enteras sentada, sin hablar ni reír. Al llegar la primavera, Kim Ki convocó una reunión de la tribu. Nos dijo que había estado pensando durante todo el invierno. Finalmente, decidió que se embarcaría a una canoa y, navegando hacia el este, pensaba arribar a una tierra en la que ya estuvo una vez siendo muchacho. Estaba varias jornadas de viaje por el mar, pero intentaría llegar hasta allí y buscar un sitio para todos. Haría el viaje en solitario porque no podía, dada la necesidad que de su ayuda teníamos los supervivientes de la tribu, llevarse a ninguno de los hombres que quedaban para que lo acompañaran. Prometió volver. El día que Kim Ki se marchó, hacía buen tiempo. Nos reunimos todos en la caleta para verlo partir con su gran canoa. Llevaba 2 recipientes llenos de agua y el suficiente pescado seco para alimentarse durante muchos días. Todos observamos atentamente a Kim Ki mientras remaba a través de los peñascos de la entrada a la cala. Poco a poco atravesó los bancos de algas hasta llegar a mar abierto. Una vez allí, se volvió hacia nosotros y agitó los brazos en señal de despedida. Contestábamos del mismo modo a sus saludos. El sol, que empezaba apenas a levantarse en el cielo, trazaba un rastro de plata sobre las aguas. Nuestro jefe pronto desapareció en la lejanía. Durante toda la jornada hablábamos
animadamente del viaje. ¿Llegaría Kimki a aquel lejano país del que nada conocíamos los de la tribu? ¿Regresaría antes de terminar el invierno? ¿Corríamos el riesgo de no volverlo a ver? Aquella noche nos sentamos en torno al fuego y estuvimos charlando mientras soplaba el viento y las olas estrellaban rítmicamente contra la orilla. Transcurrida la primera luna desde la marcha de Kimki, empezábamos a vigilar su retorno. Cada día alguien se apostaba de manera que pudiera vigilar incansablemente el mar, incluso cuando había tormenta o la niebla rodeaba nuestra isla. Todas las noches nos sentábamos alrededor del fuego, preguntándonos si el siguiente sol nos traería a Kimki de vuelta a la isla. Pero la primavera llegó y se fue, y el mar seguía vacío y Kimki no volvía. Aquel invierno hubo unas cuantas tormentas y la lluvia fue suave y terminó antes de lo acostumbrado. Ello significaba que debíamos tener cuidado con el consumo del agua. En los viejos tiempos los manantiales perdían caudal en ocasiones y nadie se preocupó demasiado por una cosa así, pero ahora todo era motivo de alarma. Hubo muchos que llegaron a temer que pudiéramos morir de sed. Hay otras cosas más importantes de que preocuparse, dijo Matasaib, quien había ocupado el puesto de Kimki como jefe de la tribu. Matasaib hablaba de los aleutianos, porque se acercaba la época del año en que, como en anteriores ocasiones, solían acercarse por la isla. Pusimos vigías que inspeccionaban el mar, los acantilados, en busca de velas rojas. Se celebró también un consejo abierto para discutir el asunto y los planes que se debían llevar a cabo si los aleutianos aparecían de nuevo. Carecíamos de los guerreros precisos para impedirles desembarcar, o para poder salvar la isla si decidían atacarnos, lo cual era más que probable. En definitiva, se decidió huir tan pronto como fuera avistada su embarcación. Se almacenó agua y algunos alimentos en canoas que quedaron ocultos entre las rocas del extremo sur de la isla. Los acantilados de aquella parte eran muy escarpados, pero tejimos una fuerte cuerda de secas y las aseguramos al extremo superior de los mismos para que se cayeran colgando hasta el agua. Tan pronto como se diera la alarma por el barco de los aleutianos, iríamos todos al farallón y nos dejaríamos caer cuerda abajo, uno a uno. A continuación saldríamos remando en nuestras canoas rumbo a la isla de Santa Catalina. Aunque la entrada a la caleta del Coral era demasiado estrecha para que pudiera cruzarla un barco en la oscuridad de la noche, se colocaron centinelas en las inmediaciones con el fin de cubrir turnos de guardia desde el anochecer hasta la aurora, aparte de los dispuestos durante el día. Poco tiempo después, una noche de la luna, vino un hombre corriendo hasta el poblado. Estábamos todos dormidos, pero sus gritos nos despertaron rápidamente. ¡Los aleutianos!, chillaba desafortunadamente. ¡Los aleutianos! Era lo que temíamos, y aunque estaba todo dispuesto para hacer frente a la situación, teníamos mucho miedo en el poblado. Matasaib fue de la cabaña en cabaña, recomendando calma, advirtiendo que no preparásemos para la huida, cosas que luego no íbamos a necesitar. Por mi parte, tomé la falda de fibra de yuca, porque a fin de cuentas había pasado muchos días trabajando en ella. También quería llevarme mi capa de nutria marina.
Poco a poco y en silencio fuimos saliendo de la aldea, siguiendo el sendero que llevaba hacia el sitio que teníamos escondidas las canoas. La luna empezaba a ocultarse y veíamos un débil resplandor hacia oriente. Empezó a soplar un fuerte viento. No habríamos recorrido aún media legua cuando nos alcanzó el hombre que había traído la mala noticia. Estuvo hablando con Mata-Saib, mientras los demás nos congregábamos en torno a ambos. Volví a la calá después de haber dado la alarma. Decía, cuando llegué, allí pude ver el barco con detalle, hasta el otro lado de las rocas que la entrada a la bahía. Es una embarcación más pequeña que la de los aloitianos, y en vez de rojas sus velas son blancas. ¿Pudiste ver a alguien?, preguntó Mata-Saib. A nadie. ¿No es, pues, el mismo barco que vino a la primavera? No. Mata-Saib calló. Reflexionaba sobre lo que había dicho el vigía. Luego nos ordenó que siguiéramos adelante hasta llegar a las canoas, mientras él volvería atrás para reconocer el terreno. Nosotros debíamos esperarle en las canoas. Se había hecho de día y recorríamos apresuradamente la cadena de dunas hasta llegar al acantilado. Una vez allí estuvimos contemplando la salida del sol. El viento era cada vez más frío. Sin embargo, temiendo que los del buque pudieran ver el humo, no encendimos ninguna fogata, aunque llevábamos comida para guisarla como desayuno. En vez de eso, comimos un poco de carne de abalones seca. Y luego mi hermano, Ramo, trepó hasta lo alto del farallón. Nadie había bajado a las rocas desde que las canoas se ocultaron, así que no sabíamos si seguían allí a salvo o no. Mientras mi hermano iba a comprobarlo, vimos a un hombre que corría por las dunas. Era Nanco, con un mensaje de Mata-Saib. Sudaba copiosamente a pesar del frío de la mañana, y trató de recuperar deprisa el aliento cuando estuvo a nuestra altura. Esperábamos todos con ansiedad sus palabras, pero de todos modos su rostro irradiaba felicidad, y sabíamos que traía buenas noticias. «Habla», le dijimos a coro. He estado corriendo durante más de una legua», respondió, y no puedo hablar. «Pues lo estás haciendo», dijo uno de nosotros. «Habla, habla, Nanco». El clamor era general. Nanco se divertía tomándonos el pelo. Sacó el pecho, abombonándolo, y realizó una profunda inspiración. Luego empezó a mirarnos, girando la cabeza, como si no entendiera por qué la contemplábamos tan ansiosamente. «El barco», dijo al cabo, hablando muy despacio, «no es de nuestros enemigos, los aloitianos. Hay hombres blancos en él, y han llegado de ese sitio al que fue Kimki cuando salió de nuestra isla». «¿Ha regresado Kimki con ellos?», preguntó con gran interés un anciano de la tribu. «No, pero él fue quien vio a los hombres blancos y les dijo que vinieran aquí». «¿Qué aspecto tienen?», preguntó Ulape. «¿Hay chicos en el barco?», quiso saber Ramo, quien había vuelto con la boca llena de algo. Todos hablaban a la vez, y la confusión era tremenda. Nanco procuró adoptar una expresión seria y concentrada, lo cual le resultaba muy difícil porque su boca recibió un corte en la batalla con los aloitianos, y desde entonces siempre parecía estar sonriendo. Levantó la mano pidiéndonos que guardáramos silencio. «El barco ha venido por una razón», nos comunicó solemne, «para sacarnos a todos de Galazad». «¿Y a dónde nos llevarán?»,
pregunté yo. Que la embarcación no pertenece a los haitianos. Era ya una buena noticia, pero ¿a dónde querría el hombre blanco que fuéramos? No sé a dónde, pero Kimki sí está enterado, y ha sido él quien pidió a los blancos que nos llevaran consigo. Sin decir una palabra más, Nanco dio media vuelta y se puso en marcha. Todos lo seguimos. Teníamos cierto temor acerca de cuál pudiera ser nuestro futuro, pero éramos al mismo tiempo muy felices.